Oye, pues déjame te presento, primero que nada. Estoy muy contento de que estés aquí, sobre todo por un tema que yo he estado buscando mucho hablar y que es algo que he estado trabajando mucho en mí, que es el tema de Mm, la confianza. Y creo mm, que lo hemos tocado en el podcast de Náufragos con Juan, lo he tocado ujú. Con José en el tema de las crisis, lo toqué contigo cuando hablamos, me invitaron a participar ahí Sí. en Steel Reborn, el tema de la confianza, pero como Mm, que nunca encontramos una definición que te haga sentido a la confianza. O sea, así como que mm. eh, es algo que estuve buscando en internet, definiciones de confianza, y hay varias. Pero yo tengo una definición de confianza que me fascina y es la tuya y la voy a decir más adelante. Pero primero que ¿Cuál nada es? te quiero, ¿Qué habré dicho, brother? Ya uno no sabe ni lo que dice ya. no te acuerdas. Oye, primero que nada te voy a presentar. Vale. Bueno, José Arce trabajó desde hace 20 años en publicidad, desde los 20 años en publicidad, y siempre se ha reconocido como un idealista. Me encanta esa palabra y ahora te voy a hacer unas preguntas sobre eso. Hoy, Mm, después de una larga búsqueda interna, es feliz con esa contradicción. ujú, Tiene la convicción que todos tenemos, de que tiene la convicción que todos tenemos la posibilidad de vivir la vida que imaginamos si decidimos aceptarnos y encontrarnos en ese otro yo que vive en nuestro interior. ujú, Con el paso de los años ha descubierto en él una natural disposición a escuchar a las personas, llevándolas a conectar consigo mismos. Inspirado en esto, hace unos años decidió hacer una maestría en liderazgo, así como triatlones de exigencia, estudiar psicología humanista y gestalt. Es, mm. como pueden ver, es una persona muy inquieta y con muchas necesidades de conocimiento y de compartir conocimiento. Así que con esto renovó su rumbo espiritual en la vida y todos los caminos introspectivos que fue llevando en este proceso resultaron en la fundación de un proyecto que ya no es proyecto, más bien ya es la consagración de un sitio, de un lugar, de un De un espacio espacio. Ujú. increíble que es Field Reborn. Mm, Con el principio de ayudarnos a conectar con esa auténtica felicidad que viene desde adentro. Él está casado, tiene dos hijos y enfrenta la vida como un proceso de transformación y crecimiento permanente. Ese es ujú. José Arce. José, Au, bienvenido a Café de Ideas. qué bárbaro. Ya ves, a veces ni me acuerdo lo que escribo, ya ves. Muchísimas gracias, Javier. No, de verdad, muy contento. Y hay algo ahí de lo que dijiste, y te agradezco mucho por la presentación, ¿no? Porque sí, al final, pues para mí, como que me he encontrado, buscando en el camino, ¿no? Me he dado cuenta qué tan más importante es el camino que el llegar a un destino, ¿no? Y eso ha sido, sí, como muy revelador y liberador también, sí. Me encanta que lo menciones. Como siempre, y lo hago todas las sesiones que tenemos de Café de Ideas, tengo que hacer la pregunta obligada y es, ¿te gusta el café? Me gusta el café, me encanta el café, pero hoy voy a tomar agua porque me acabo de echar un mega café que me tiene pilas para esta junta. Perfecto, perfecto. ¿Cómo tomas el café? En general, americano solo, sin nada, sin azúcar, sin nada. Algo que José no ha mencionado aquí es que José es peruano y es adoptado mexicano. No sé si concuerdes con Chabela Vargas, pero bueno, él es un amante de su tierra, Perú, pero también es un amante de México y creo que al final los Totalmente. mexicanos nacemos donde nos da la chingada gana. Entonces, Exacto. Sí, no, en mi caso, pues, día, ya así para hacerla muy resumida, ¿no? Pero tengo 20 años aquí y la verdad, una cosa que siempre me pareció muy particular es que México y Perú probablemente, desde mi punto de vista, somos los países latinoamericanos más parecidos, porque también, ¿no? Yo entiendo cada vez la vida más a través de las historias, ¿no? Creo que las historias son las que nos componen o descomponen como personas, y también como sociedades y como culturas, ¿no?
Y parte de la narrativa y parte de la historia de Perú y México pues son muy similares, ¿no? O sea, si tú ves, por ejemplo, entre las culturas milenarias, ¿no? Que han existido, o sea, milenarias, digo, ¿no? Los De incas y allá. los mayas y los mexicas, ¿no? Exacto, ¿no? Y Los somos olmecas. digamos, los dos únicos países de Latinoamérica que tenemos, que hemos sido capitales de imperio, ¿no? De imperios milenarios, digamos. Y luego, pues, conquistados también por una cultura, por la misma cultura, ¿no? E independizados más o menos en el mismo momento. Entonces tenemos, yo creo, una historia y también una narrativa muy, muy similar, ¿no? Entonces, claro, pues vine acá a México y me sentí en mi casa, claro, todo en dimensiones a lo bestia, este, ¿no? La riqueza cultural y todo, la verdad es que me sentí muy, muy arropado siempre. Y bueno, y además ahora pues mis hijos, mi mujer son mexicanos también y cómo no sentirme mexicano, ¿no? Sí. Excelente. Me encanta, me encanta, me encanta que los hayamos adoptado bien en este país. Creo Muchas que al gracias. final, nosotros que hemos sido trotamundos, el país en donde estás también se va haciendo tu hogar pero sobre todo tu hogar es este cuerpo que tenemos y cuando estás bien en tu cuerpo, estás bien en el lugar en el que estás. Yo te Es quiero hacer verdad. una pregunta acerca de todo lo que mencioné, quién eres. Mm. Este, ¿Qué significa ser idealista, José? Mm. A mí también me gusta mucho esa palabra, porque además viene de un lugar de incomodidad, ¿no? Viene de un lugar de contraste en realidad, porque cuando yo digo que soy publicista e idealista y que puedo vivir con esa contradicción es porque en un momento no podía ser nomás publicista. Y no es que tenga nada contra lo que hago, en un momento la verdad sí tuve como un poco de conflicto porque como que dejó de perdió más bien un poco de significado para mí, pero sobre todo porque digo así, desde el concepto más general, ¿no? Me di cuenta que lo que estaba haciendo yo era un poco vender ilusiones que venían desde afuera, ¿no? O sea, compra marcas, ¿no? O sea, las marcas son importantes, es importante lo que te pones, es importante lo que consumes, es importante lo que las marcas dicen de ti. Y un poco en este Y un camino poco que en me este empecé a camino. encontrar, mi camino individual de desarrollo, el que me fue muy claro en un momento de, a ver, no, la felicidad, la plenitud, el sentirte tranquilo y en casa, nunca hay conflicto de, ah, lo que estoy yo, a lo que yo me dedico es un poco en contracorriente con lo que yo pienso, ¿no? Y la palabra idealista lo que a mí me gusta es justamente eso de buscar el ideal, ¿no? Que no tiene que ser un ideal para todos, pero es cuál es mi ideal, ¿no? Y mi ideal justamente era este reconocimiento de que si uno no está bien con uno mismo, no importa lo que consumas o no importa lo que te rodee, no vas a poderte sentir bien, ¿no? Al final. Y ahora estoy en paz porque con esa combinación, porque la verdad también entiendo que es una combinación de las dos cosas como todo, no es uno u otro. ¿No? A mí el juego del balance, la verdad, es algo que de lo que me he hecho muy consciente que es cada vez más importante. ¿No? Yo quizás antes en algún momento era como más de blancos y negros, y ahora creo que soy más bien de gris absoluto, de estar ahí, ¿no? En Me ese lugar encanta. donde convergen las cosas que parecen, o las cosas que pueden ser contrarias, pero que no son contradictorias. Fíjate que me encanta lo que mencionas porque tuve yo un maestro en la universidad, en la maestría, perdón, en la maestría, un MBA, Abraham Nosnik, que si alguna vez me escucha le mandaré un abrazo muy grande porque lo admiro Mm, mucho. Y el primer mm, ejercicio que hacía en la universidad era escribe tu utopía. ajá. Y justamente hablaba de por qué la importancia de la utopía en tu vida, o sea, por qué la Mm, importancia del yo ideal, de esta idealización de tu vida, de lo que tú quieres, deseas. Y lo dividía en muchos factores, lo dividía en lo personal, en lo espiritual, en lo emocional y en lo físico, ¿no? Y entonces te hacía escribir todo un resumen, un essay,
de Ujú. cuál sería tu utopía, dónde quisieras estar en ese momento y por qué quisieras estar en ese momento. Y hacías un viaje de introspección. Y ahorita tú mencionabas que justamente la búsqueda de lo ideal es esta parte en la que hoy en día ya no ves blancos y negros, sino ves grises absolutos. Y, Mm, y, y estoy de acuerdo contigo porque creo que el peor maestro que podemos tener es la certeza. O sea, mm. la certeza, los grandes maestros son aquellos que nos inculcan esta, porque lo he visto contigo, yo he tenido la oportunidad de tenerte ahí, de platicar contigo y de pedirte consejos en ciertas cosas, pocas, pero buenas horas, o momentos. Y algo que siempre me ha inspirado de ti es que en este proceso que tú llevas, primero lo haces muy bien escuchando y dos, es incitas a la persona que está enfrente de ti a encontrar la respuesta. Y eso Mm, se hace solamente a través de los grises absolutos, creo yo. Se hace a través mm, de las no certezas, porque creo que el mm. mentor, cuando tiene certezas puras, se vuelve, pues, del otro lado, no el lado que ilumina, sino del lado que ancla. No sé qué opinas tú de eso. Wow, cuántas cosas dices que me dan ganas de opinar, pero por concentrarme en esto que dices de la certeza, que me encanta, ¿no? Esto que dices de la certeza es mala maestra, ¿no? Últimamente también he estado reflexionando mucho acerca de la verdad, ¿no? Que tiene que ver un poco con este tema de la certeza, ¿no? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es tu verdad? Incluso hace poco compartí algo ahí en el perfil de Sí, Feel me Reborn, encantó. ¿no? Esto de qué es más importante, la imaginación o la verdad, ¿no? Y sí existe una verdad, pero esa verdad es tuya, o es de Javier, o es de José, o es de quien sea, ¿no? Pero no es absoluta. Y sí existe una mirada, ¿no? Incluso el que yo diga que yo veo grises, pues para mí también ahí hay una especie de certeza al final. Entonces todo termina siendo composo, ¿no? Pero creo que para mí lo que me ha servido es sentirme cómodo en un espacio indefinido, ¿no? Y ahorita fíjate, me pasó algo chistoso, ahorita que mencionabas esto de que estabas compartiendo un poquito ¿no? Mi presentación y tal, pues sí veo que hay como un impulso natural en mí de aprender. Y yo creo que la certeza ciertamente es también contradictoria con el impulso natural de aprender. Porque si yo creo que ya sé, entonces, ¿para qué quiero aprender? ¿No? Si yo no estoy en un modo de aprendizaje, si yo no estoy abierto a escuchar y tengo certezas, entonces probablemente no vaya a estar escuchando con atención para absorber algo, sino simplemente por estar, ¿no? Pero no estando realmente presente. Y sí, yo comparto totalmente contigo eso de la relatividad de la verdad y me ha sido, en mi caso personal, muchísimo más satisfactorio y útil, sobre todo útil, estar abierto a lo nuevo, ¿no? A la incertidumbre, a una opinión contraria, diferente. Y algo que ahora mencionas que es esta como paradoja que se presenta en tu vida al darte cuenta que requieres seguir aprendiendo o conociendo o descubriendo en tu vida, eh, va esta pregunta. ¿Cuál sería la paradoja que más le gusta a José Arce o que más le pone a pensar? Está Perdón, pero es que buenísimo. es una pregunta que hacen en Feel Reborn, entonces me toca hacérselas. Sí, sí, yo sé, yo sé. La verdad es que hay varias, ¿no? Hay varias, pero una paradoja que a mí me encanta y que tiene que ver con esto de la confianza, tiene que ver con, por ejemplo, el concepto de la inseguridad en la seguridad, ¿no? O del descontrol en el control, ¿sí? Y tiene que ver mucho con la confianza porque
creo que una de las grandes ilusiones que tenemos en la vida es que controlamos las cosas y que si hacemos las cosas de cierta manera van a tener cierto resultado. Y digo, la pandemia, por ejemplo, para mí ha sido como muy revelador en ese sentido, no solamente por mi proceso, sino por los procesos que ha acompañado, en ver que realmente no controlamos absolutamente nada, ¿no? Que si pensábamos que el 2020 iba a ser de una manera, para todo el mundo fue absolutamente diferente y no importó qué tipo de planes, sí, ¿no? Y además me acuerdo, ¿no? Que quizás en los 2010, ¿no? Muchas compañías tenían esto, ¿no? De 2020 Vision, ¿no? ¿Cuál es mi visión del 2020, ¿no? Y el 2020, pues para nadie se cumplió su visión, obviamente, ¿no? Entonces me parece que fue como justamente una bofetada a esta quizás seguridad que teníamos de control. Y lo que para mí nos enseña esto, o por lo menos para mí lo que me ha dejado es este, que no es, que no es contradictorio tener inseguridad, incluso cuando creas que tienes que hacer algo. Esto que te digo de la seguridad en la inseguridad, ¿no? Yo puedo querer hacer algo, pero también sabiendo que quiero un resultado, saber que estoy buscando algo en particular, pero también confiando que se va a presentar de la forma que se tenga que presentar y que yo no tengo controlado absolutamente todo, ¿no? Y esa, bueno, esa por ejemplo, es una de las paradojas de las que soy muy consciente que me acompañan y que la verdad también me han ayudado a llevármela un poco más ligera también. Que me encanta lo que mencionas porque en este proceso que he tenido para poder conocer, poder encontrar parte de lo que es la confianza para mí, me he dado cuenta que he estado viviendo de cierto modo de una forma, de una emoción que es el miedo. Y el miedo me ha llevado a perder la confianza, pero también a ganarla en algunos momentos. Y cuando me di cuenta que acciono y que desde ahí estoy viviendo, desde esa situación, en algunos procesos dentro de mi vida, pues reconocí que era esa emoción. Y al momento de reconocer que eres esa emoción, empieza a pasar un proceso increíble, porque empiezas a vivir esa emoción para ver qué sentimiento genera, para ver qué temperamento está haciendo en tu persona y qué personalidad eres. Y por eso desde esa emoción estás ejecutando parte de tu vida para que esa emoción no suceda y no pase. Y entonces te conviertes como en esta persona que tú acabas de mencionar, o sea, o más bien yo acabo de mencionar al leer tu semblanza, que dijiste, mencionaste, dijiste, al darme cuenta que puedo abrazar al otro yo, a la otra persona que soy, a esa sombra que mencionaba Jung, pues en ese momento te diste cuenta de que podías ser feliz, ¿no? Ese proceso para ti, que sigue siendo, que me imagino que lo sigues trabajando porque no es algo que se termine nunca, Sí. ¿cómo lo podrías aterrizar a una definición de confianza? Yo tengo tu definición de confianza, pero me gustaría escucharla ahora con esto, porque sé que tienes diferentes y va cambiando y a lo mejor lo que estoy diciendo puede hacerte sentido en otra cosa. No. Está padre y creo que es oportuno quizás tratar de definirlo, pero mira, antes de definirlo, estuve pensando en este tema de la confianza también, ¿no? Porque sí, al final creo que cuando lo quieres poner en palabras es muy esquivo y como que tuve una este, micro revelación, ¿ya? O sea, tampoco es que fue así como wow, pero quiero compartir lo que me llegó porque para mí como que me da una nueva perspectiva, ¿no? A veces cuando pensamos en confianza y la tratamos de definir, yo creo que se nos hace muy difícil porque la confianza no es algo que vive en el intelecto. La confianza eh, vive en el mundo de la acción. O sea, si yo no
activo algo, si yo no hago algo, por más que yo diga que yo me tengo confianza, pues hablando un poquito de lo que decíamos antes, ¿no? Si es verdad o es mentira, pues no existe, por lo menos. O sea, la confianza solamente cobra vida, se hace real o concreta, si es que yo actúo. Pero yo decirme, no, sí, yo tengo la confianza para hacer tal negocio, yo tengo tal confianza para hablarle, ¿no? Cuando eras adolescente, ¿no? Para hablarle a esa chava, ¿no? Que está guapísimo. Yo tengo la confianza para ir a vender mi compañía, o yo tengo la confianza para lo que sea. Pero esos son solamente, pues, ideas intelectuales, ¿no? Son Perceptos, cosas que sí, nos, sí, 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 conceptos que sí. nos podemos hacer, pero solamente la confianza existe en el terreno de la acción. Y ahí eso me parece interesante porque creo que la confianza justamente nos empuja a ser congruentes al final, ¿no? Si yo no puedo, si no tengo la capacidad de actuar en congruencia, o sea, de forma alineada con lo que yo pienso o con lo que yo estoy sintiendo, pues finalmente no estoy terminando de ser congruente, ¿no? Que bueno, eso es una de las maneras en las que yo entiendo la congruencia. Y por eso decía, ¿no? O sea, creo que es difícil definir la confianza porque la confianza al final es algo vivo que existe con la acción, no en todo. O sea, la única forma de que la confianza cobre vida y sea real es cuando haces algo, ¿no? O sea, yo puedo decir que yo confío en ti, pero si yo no quiero asistir a una plática que me invitas, pues confío en ti o no confío en ti. Yo puedo decir que yo confío en una compañía, pero si yo no quiero firmar un contrato con esa compañía, confío o no confío, ¿no? Entonces, para mí la confianza solamente existe en la medida que existe una acción. Si no, es una elucubración intelectual, pues, ¿no? Ese es un poco, lo que, sí, un poquito esa reflexión que te decía que quería hacer acerca de la confianza, ¿no? Antes de intentar definirla, ¿no? Y me parece que creo que das en el punto, porque el proceso que conlleva la confianza en una persona tiene que ver con el hecho de que se realice algo que le genere este proceso, ¿no? Y eso tiene que ser a fuerza a través de la acción, o sea, si no hay alguna acción que haya alrededor de esto, pues no se genera la confianza, como lo acabas de decir, o sea, pues si no confías en mí, pues no vendrías a una plática y entonces no se generaría este diálogo y no habría confianza, ¿no? Entonces, Totalmente. me encanta cómo lo estás poniendo. Hablando ya en ese tema, Ujú. si la acción es parte de la confianza, Ujú. eh, hagamos ¿qué sería el, entonces la definición de confianza para ti? Mm. Ok, y creo que está muy pegado a esto, ¿no? O sea, yo creo que la confianza es justamente cuando tú puedes alinear tus acciones con aquellas ilusiones que tienes para lograr un resultado X que puede ser entablar una relación, que puede ser crear una compañía, que puede ser emprender un hobby, que puede ser aprender algo nuevo, ¿no? Incluso para eso, ¿no? Para aprender algo nuevo hay que tener cierta confianza. O sea, para todo hay diferentes niveles de confianza, obviamente, pero siempre es un tema de confianza y sobre todo estoy hablando de la confianza en uno mismo, ¿no? Entonces, para mí la confianza es eso, es cuando las acciones reflejan esa motivación, ese fuego, esa inquietud interna que tienes. Y ahí hay confianza, cuando puedes activar, ¿no? Cuando no, pues es que estás paralizado por el miedo o lo que fuera. Voy a citarte porque es para mí una de las definiciones de confianza más hermosas que he encontrado y tengo muchas definiciones de confianza porque le he preguntado no muchas, tengo Muchas como gracias. nueve definiciones de confianza, pero voy a decir la tuya.
Y dice, la confianza en uno mismo es cuando tus acciones corresponden a tus ilusiones como tu resultado de sentirte suficiente, de que eres suficiente. Me parece bellísima porque es muy profunda. Y el sentirte suficiente tiene que ver con todo un proceso de amor propio, con todo un proceso de comprensión, de entendimiento, de aceptación. Entonces, la confianza funciona, o sea, justamente quería como darle una, o sea, confianza es igual a amor propio, confianza es igual, si confianza es igual a acción, entonces también confianza es igual a amor propio, si amor propio es igual, y quería hacer un juego de palabras, pero no supe cómo ponerlo, y bueno, pues a ver qué sale de esto que acabamos de mencionar. No, pero lo que es interesante en lo que dices es que o sea, yo sí creo que son conceptos primos hermanos, ¿no? Donde no puede haber autoconfianza si no hay una sensación de amor propio, ¿no? De tener ese reconocimiento de que tiene ciertas habilidades. Lo que pasa es que yo creo que también vivimos un poco estigmatizados con estos conceptos, como por ejemplo, tienes que estar preparado, ¿no? Se nos dice mucho tiempo en la vida, desde pequeños, no, tienes que prepararte para la vida. ¿Y qué cosa es prepararte para la vida? Prepararte para la vida es poder ser tú mismo. Digo, eso es lo que digo yo hoy. No es cómo viví mi vida, ¿no? Es poder expresar esa autenticidad tuya, eso es estar preparado para la vida. Poder sacar las herramientas que reflejan tu belleza única, ¿no? Y aquí quiero hacer hace poco leí, la verdad no me acuerdo en dónde lo leí, debería decirlo porque además está bueno, está muy bueno eso que estaba leyendo, pero tenía que ver con el concepto del arte y la belleza y por qué somos, y cómo cuando ese concepto lo trasladamos a nosotros, es como, se hace como tan ajeno, ¿no? Y un poco lo que decía es que dentro del mundo del arte, por ejemplo, es muy fácil establecer esta idea de que la belleza tiene que ver con la unicidad de las cosas. O sea, tiene que ver con que algo es único y diferente. Ojo, no quiere decir que vaya a ser bello para todo el mundo, ¿sí? Pero, Me fascina, pero, me encanta que hayas tocado ese tema. pero tiene un valor en sí mismo, ¿no? Porque es único. Entonces, las obras de arte que cambian la historia, por ejemplo, de la historia del arte, o que cambian la historia de la humanidad porque empiezan a generar códigos sensoriales, ¿no? Que sean visuales o auditivos, lo que sea, nuevos, en su unicidad es donde está el valor. Pero cuando nos vemos a nosotros, tratamos de perseguir todos el mismo estándar. Desde nuestra cultura, por ejemplo, latinoamericana, pues tratamos de perseguir el estándar en nuestro caso, además, digo, nosotros que somos de este género, ¿no? Hombres, de pronto güeros y de ojos azules de pronto, ¿no? Hay como toda un imaginario colectivo o la escultura del griego, ¿no? El Miguel Ángel, ¿no? Pero realmente esa es solamente una expresión de unicidad. Y hay muchísimas otras, y ahorita que hablábamos justamente al principio de ser blanco o negro, pues no, justamente en esa variedad de colores que cada uno tenemos está nuestra belleza. Y ahí es donde yo creo que justamente debería estar anclado esta idea de ser suficiente. Entonces, cuando yo me voy a desarrollar en la vida, tú tienes que estar preparado, regreso a ese punto, ¿qué cosa es estar preparado? Pues es estar preparado para ser tú, para brillar por lo que tú eres, porque el mundo sí te necesita, porque nadie puede hacer las cosas como tú las haces. Incluso porque nadie se puede equivocar como tú lo haces, y equivocarse es importante como proceso de confianza. Digo, me fui un poco más allá, pero más o menos por ahí. No, es que me encanta porque ayer que estaba buscando información para esta plática, di con un poema de Charles Chaplin que inmediatamente subí yo a mis redes sociales y que quisiera compartírtelo porque me fascinó lo que llegó Chaplin
a comprender como después de un proceso de maduración y de una vida, pues, de cierta forma exitosa. Dice, cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto y en el momento preciso. Y entonces pude relajarme. Hoy sé que eso tiene nombre, autoestima, ¿no? Wow. Dice, cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia, mi sufrimiento emocional, no son sino señales de que voy en contra de mis propias verdades. Hoy sé que eso es autenticidad. Y es justo lo que, o sea, lo traigo a colación porque es justo lo que tú estás mencionando. O sea, el verdadero proceso de estar preparado para la vida es la comprensión de quién eres. Y Exactamente. termina cuando dice, cuando me amé de verdad, comprendí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme, pero cuando yo la coloco al servicio de mi corazón, es una valiosa aliada. Y esto es saber vivir. Y tiene que Wow. ver con todo el tema de la confianza. Entonces, es un poema que me fascinó, me llamó mucho la atención y te lo quería traer y quería platicarlo contigo, porque creo que es este proceso interno de entendimiento de quién eres. Sí, totalmente. O sea, digo, además de que está lindo, creo que hay como muchos velos, ¿no? Que nos ponemos, en nuestros procesos para, pues para vivir esta experiencia, ¿no? Esta experiencia de vida, sea a través de nuestros retos, de los obstáculos que tenemos por delante o de los sueños que tenemos y tal. Y es porque muchas veces, y esto es mi manera de verlo en general, tratamos de perseguir un ideal que está justamente afuera de nosotros, ¿no? En que entender, o sea, vivimos quizás comprendiendo nuestra forma, que tenemos que cumplir con cierto estándar de ciertas cosas que están bien, como si hubiera una única forma de hacer las cosas bien. Por ejemplo, y esto es chistoso, ¿no? Pero la vida rápida se volvió en un momento como en algo muy deseable, ¿no? En, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Quizás esto era un poco más antes de la pandemia, puede ser. Pero ¿cómo estás? En chinga, hermano. Ando en chinga, ¿no? Y como que estar en chinga, estaba, pues bien visto, ¿no? Ah, qué Está bueno que esté bien. en chinga. Exacto, significa que este cuate o esta señora o esta amiga o quien sea está bien, ¿no? Porque está muy ocupado y hace cosas rápido, ¿no? Pero luego nos olvidamos también que pues una de las leyes universales es el ritmo y que tú tienes un ritmo distinto que yo y que hay gente que es muy rápida para tomar decisiones y gente que no. Pero digo, a mí siempre me gusta mucho este ejemplo porque además yo creo que las grandes lecciones de la vida están en la naturaleza siempre. Y dicho eso, pues no todas las flores florecen al mismo tiempo en primavera. Y eso no hace mejores a unas que a otras. Entonces, cuando hablamos de los humanos, ¿no? Cuando hablamos de nosotros, pues sí como que queremos perseguir siempre un mismo estándar. Y yo de pronto me encuentro mirándome a mí mismo y diciendo, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer las cosas así si a mí no me nace hacerlo así? Si mi valor está justamente en hacerlo distinto, quizás en pensar un poquito más, quizás en tomarme mi tiempo. Digo, por poner un ejemplo que tiene que ver con la velocidad, pero así hay muchos, ¿no? Y, y fíjate, retomando lo que mencionabas de lo que leíste del arte y de lo que es la belleza, creo que, o sea, ¿cuántas veces no perdemos esta sensación de honestidad con nosotros mismos, de no sentirnos suficientes por el estándar de belleza que está alrededor nuestro, por una presión social, pero sobre todo por una falta de confianza de quién eres? Y esa falta de confianza para mí estaría representada en dos cosas, sí, en dos cosas. La primera es el olvidar voltear a, a, a ver tu pasado, tu proceso en el que estás en este momento, o sea, quién eres en este momento. Y el segundo punto es en reconocerte que has
actuado a través del miedo, que has actuado a través de este niño que se sintió frustrado porque tenía que hacer las cosas de forma excelente, porque eso fue una creencia que él se creyó. Y entonces no confías en este proceso y estableces un ideal afuera de ti de una belleza que no es la tuya. Porque ya nada más el simple hecho de ser único te hace bello, que es lo que estabas tú diciendo. Exactamente. Wow, eso, fíjate, acaba de decir algo que también me despierta otra cosa, que es esta idea del miedo, ¿no? Porque creo que el miedo está un poco bastardeado. Y creo que el miedo tiene muchísimo valor, ¿no? Y también, pues hay que agradecerle al miedo, ¿no? Que al final del día es simplemente a veces una llamada de atención pues para pensar dos veces las cosas o para doble chequear con tu intuición, si es el caso, o con tus emociones, ¿no? Pero una cosa que también ha sido algo que he entendido últimamente en mi experiencia es que el miedo nunca está solo. Y me pasó con una sensación muy nueva que tuve, que en una circunstancia muy particular, de pronto me di cuenta que estaba sintiendo miedo y alegría a la misma vez. Y digo, nuestro vocabulario para las emociones está absolutamente limitado, ¿no? Absolutamente limitado, porque me hicieron una invitación que me dio mucha alegría, pero que a la vez me dio, pues, mucho miedo aceptar, ¿no? Y tuve que pensar, ¿no? Pues la verdad, así como conectar conmigo para pensar cuál iba a ser mi decisión. Pero lo que me pareció interesante fue reconocer que el miedo no estaba solo. Y en mi experiencia, creo que eso también cambia mucho la narrativa, o por lo menos mi narrativa, porque sí, el miedo yo creo que si el miedo fuera solamente miedo y solamente existiera el miedo, entonces de verdad estaría totalmente paralizado. Como a veces se llega y está más fuerte que la otra emoción, pero a veces cuando la otra emoción que está pegadita al miedo empieza a emerger, pues ya es cuando otra vez te mueves, ¿no? Entonces, creo que desde ahí es muy interesante también reconocer que el miedo al final del día no es otra cosa que una alerta antes de que puedas moverte, antes de que puedas confiar, antes de que ese otro sentimiento que puede ser alegría o que puede ser confianza, que puede ser esperanza, que puede ser ilusión, que puede lo que sea, emoción, lo que fuera, existe también en ese mismo momento. Y hablando de grises y blancos y negros, no es que está solo el miedo, sino que siempre está en un lugar, pues, arropado de otras cosas. Fíjate que eso es lo que me gusta a mí de ahora, este entendimiento que he tenido con el miedo, ¿no? Y fue un ejercicio de una semana meditando, trayendo el miedo a mi cuerpo y sintiéndolo. O sea, dónde se representaba, dónde lo sentía, en el chakra del corazón, en el chakra de la raíz. Y lo platicaba el live pasado. Pero lo que más me sorprendía de todo esto, después de estarlo meditando, fue que es que la razón por la que lo sentí que me importaba. Y eso es lo que le agradezco yo al miedo. O sea, que el miedo es un recordatorio de que me importa. Totalmente. Que el miedo como herramienta es bueno, ¿no? Pero fíjate, yo también soy a la vez como, ¿cómo decirte? Quizás, si no es que exista esto, ¿no? Pero yo soy de la escuela más de construir sobre las virtudes que, que, que aprender de lo que no sé. O sea, un poquito lo que quiero decir con esto es que, por decirte, si mi hijo es buenísimo en piano y de pronto no es un genio en matemáticas, no lo voy a meter a clase de matemáticas, lo voy a meter a clase de piano, ¿no? Y un poco es lo que hago conmigo, ¿no? Entonces, ok, ¿cuáles son mis virtudes o cuáles son las emociones que me hacen mejor? Y sobre esas construyo, porque la verdad es que contra el miedo no se puede, ¿no? Como dice esta frase que utilizamos mucho con mi tocayo, que es el que se enoja pierde, ¿no? Cuando te clavas en la pelea contra ti mismo, ¿por qué soy así? ¿No?
más bien concentrarse en qué bueno que también soy así, en qué bueno que también tengo este impulso que me hace Y salir adelante, ¿no? es esta parte que mencionabas tú ¿Ibas a decir algo? cuando hablaba de tu semblanza, de la aceptación. Que la aceptación tiene que ver con la rendición, y la rendición pues tiene que hablar al final con esta pues con este amor que es difícil porque o sea, aceptar como eres es justamente ahí va una pregunta, y es ¿cuál es la mayor fortaleza de José? Yo creo que hoy, bueno, una característica de la que, digamos, pues he visto a lo largo del tiempo, ¿no? De mi vida, si veo la historia de mi vida, y ahorita justo mencionabas eso, lo importante a veces que es revisarnos, ¿no? De dónde venimos o cómo nos hemos ido haciendo, ¿no? Y qué cosas hemos venido haciendo. Yo creo que, pues sí, soy como un optimista profesional, ¿no? Me encanta. Y lo digo como una fortaleza, también reconociendo que es una debilidad. O sea, yo creo que nada es una fortaleza absoluta tampoco, ¿eh? Este, Creo que todo lo que nos hace fuertes también nos hace débiles, ¿no? Es como la peluca de Sansón, ¿no? Lo mismo que nos hace fuertes nos puede también hacer débiles, porque, por ejemplo, en mi caso personal, el ser optimista me ha hecho, sí, enfrentar muchos procesos, este, pronto también me ha hecho meter en algunos proyectos que no tenían ni pies ni cabeza, simplemente por el hecho de ser optimista, ¿no? Pero está bien, pero yo vivo en paz con eso y al reconocerlo también considero que pues es algo que me caracteriza, ¿no? Y sí, y lo considero finalmente, podría decir que es una fortaleza, pero eso es más en términos de actitud, ¿no? Pero más en términos de cómo me gusta a mí experimentar la vida, la verdad, es desde este lugar de aprender. O sea, yo sí creo que eso, la verdad, sobre todo porque me está haciendo mucho la diferencia. Eh, no, o sea, he hecho comunicación durante toda mi vida de una forma, que era la forma publicitaria, ¿no? Y la sigo haciendo, y me encanta, y me apasiona. Pero ahora he descubierto que con esta herramienta que es la comunicación puedo experimentar otro tipo de cosas y aprender otro tipo de cosas y empezar otro tipo de cosas. Y creo que también es algo que es muy padre ver cómo ha cambiado un poco el mindset, ¿no? Yo me acuerdo que, y sobre todo, por ejemplo, el lenguaje de mis padres y quizás todavía más el de nuestros abuelos, había un dicho que no sé si tú lo has escuchado una vez, pero es como, no, yo ya estoy viejo para eso. O siempre he sido así, ya no puedo cambiar. ¿No? Que me parece, la verdad, un pensamiento, si lo veo en retrospectiva, súper limitativo, ¿no? Porque es como estoy aceptando que una parte mía murió, porque creo que lo único que no puede cambiar es lo que ya no existe, lo que ya no está. Pero todo lo demás cambia, quieras o Creo no que quieras. justamente lo mencionábamos al principio, creo que es una decisión de certeza. Y es ahí en donde ya no puedo cambiar, Ujú. ya no puedo crecer más, ya no quiero crecer más, ya no quiero intentarlo. Y es una cosa, Mm. y lo pusieron ustedes en The Future Born, una decisión. Esto, pues es como la planta, deja de crecer Mm. y llega a su maduración y se acaba. Y se acaba. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y eso, o sea, sí creo que quien decide ya no aprender, pues está limitando su experiencia de vida al final, sea lo que sea. Siempre puedes, digo, siempre que obviamente tu cuerpo físico y tu intelecto y todo esté funcionando y esté en orden, pues la verdad es que eres capaz de hacer lo que quieras, ¿no? Depende a dónde quieras poner tu atención.
Y aprender algo nuevo, al menos en mi caso, termina siendo como, pues no sé, un poco como una adicción también, ¿no? O sea, creo que de verdad es algo que me mantiene realmente motivado. Me encanta, me encanta Sí, lo que mencionas porque parte de lo que quería llevar yo a la plática es a preguntarte cuáles son, pues no estas anclas, pero sí, sí cuando estás surfeando puedes ver que la ola va viniendo, ¿no? Y estos ujú, highs o los que hay, o sea, en la vida a veces estamos en desconfianza de nosotros, confianza con nosotros. Y creo que es un proceso natural ujú, por ujú, situaciones que vamos viendo, pero ¿cuáles son ujú. realidades en las que tú observas que ahí está el camino para agarrar? O sea, ¿dónde detona su proceso de compra? Órale con la pregunta. Oye, digo, creo que me hace pensar en dos cosas, ¿ya? Una tiene que ver con lo que ya decía, que creo que en mi caso, ¿no? Porque la pregunta es yo cómo me conecto con mi confianza. Y creo que una de las cosas es sí reconocer en mí cuál es mi ritmo, ¿ok? Porque he tenido como estos momentos o episodios de compararme mucho con la manera en la que deben ser las cosas, en lugar de reconocer cuál es mi manera de hacer, de construir, de pensar, de elaborar, ¿no? Y los tiempos que yo necesito para eso. Eso me parece, pues por un lado, como importante. Y lo otro es tener, en la medida que tengo más claro mis valores, slash prioridades, slash motivaciones, me es mucho más fácil confiar, ¿sí? Y te voy a poner un ejemplo, la verdad, muy claro, ¿ah? Entre las muchísimas cosas que he hecho, afortunadamente, ¿no? Que he tenido la suerte de hacer como experimentos, algunos fallidos, algunos exitosos, tal, o algunos satisfactorios, ¿no? Más que exitosos, que me han dado satisfacciones. Cuando lo que he puesto por delante es una prioridad que realmente no me resonaba, hoy reconozco que no me he sentido absolutamente confiado y por lo tanto ese proyecto o ese esfuerzo no, 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 no germina, no termina de germinar. Y fíjate, yo me acuerdo que mi papá que afortunadamente vive y tengo una relación muy linda con él, siempre me decía y me dice, ¿no? Cuando tú no crees realmente en ti, si tú no crees realmente en ti, no vas a poder construir nada, ¿no? Y a veces es como de esas frases que las puedes entender a nivel intelectual, pero no siempre me cuesta encontrar esta palabra en español que es embody, ¿no? Pero es un conocimiento que no puedes incorporar ¿No? realmente a tu experiencia de vida, ¿no? Apropiar. Sí, es que yo creo que hay dos tipos de conocimiento, ¿no? Hay un conocimiento que es el entendimiento intelectual, pero hay otro que es cuando tú aprendes por experiencia, ¿no? Ahí, yo creo que ahí realmente está como el aprendizaje profundo, cuando tú tienes experiencia de algo. Por eso que también creo que la única manera de ganar confianza es haciendo. Porque si no tienes la experiencia y no lo haces, entonces nunca sabes realmente si puedes confiar en ti o no. Pero bueno, entonces regresando a esto, ¿no? Mi papá siempre me decía esta frase y que de pronto yo pude reconocer que en los proyectos en los que mi motivación era clara, y venía mucho más de un lugar de mi corazón, ¿sí? Y ojo, no estoy hablando del término romántico, del corazón, no que estoy enamorado del proyecto, sino porque realmente es algo que para mí es trascendente hacer y que es importante no desde la cabeza, sino desde esta motivación más emocional, ¿no? Y de que yo lo siento, que esto va a hacer la diferencia en mí. Los proyectos surgen, crecen, funcionan. ¿Por qué? Porque al final es mucho más fácil hacer cuando tienes ese respaldo en ti mismo, ¿no?
no es un respaldo tipo no, yo voy a, porque sí me ha pasado, ¿no? Yo me voy a meter en este proyecto porque este proyecto seguro deja buena lana, por ejemplo. Pero ¿qué cosa está pasando en mí? Pecho frío. No me interesa, ni me gusta, ni me apasiona, pero creo que ahí hay lana. Y se termina pagando ese proyecto, se termina pagando solito. ¿Por qué? Porque no termino de hacer las cosas como las hubiera hecho si es que tuviera el corazón ahí. Hijo, me encanta lo que dices. Me encanta lo que, Entonces, me encanta regresando a lo la que dices, pregunta, perdón por interrumpir, porque hay una frase que me gusta mucho del éxito que dice sí. José, tu otro socio, ¿no? Cuando tus acciones están alineadas a tus deseos y a tus... eh, exactamente, entonces es éxito. Y tus acciones están alineadas, cosas empiezan a generar y se empiezan a dar. Me encanta porque respondo muchas preguntas que había tenido y te lo agradezco, de verdad. Wow, wow. Gracias, José. No, no, gracias a ti. Y sí, un poquito nomás construyendo sobre esa misma idea, ¿no? A veces, y quizás me voy a poner acá un poco metafísico, ¿ya? Pero cuando hablamos de la magia, ¿no? Porque yo lo digo esto porque yo lo he vivido, ¿eh? Lo hablo solamente por mi experiencia personal, no lo digo porque así sea y no tengo las respuestas de nada, ¿no? Pero sí tengo una visión de lo que he vivido y sí es muy impresionante cómo coincide esta, esta creación de algo que funciona cuando tu corazón está ahí y cómo de pronto la experiencia es muchísimo más difícil cuando tu corazón no está ahí. Y ojo, no digo que todo el mundo sea así tampoco, pero creo que la gran diferencia es que incluso yo no sé si le llamaría que una experiencia es exitosa y la otra no, pero sí una es satisfactoria y la otra no. Y por eso también a veces pasa, y nos pasa, por ejemplo, mucho, ¿no? en los programas que tenemos en Feel Reborn, ¿no? Que de pronto llega mucha gente que ha tenido una experiencia de vida muy exitosa, porque de pronto tiene el trabajo, tiene una familia preciosa, tienen la casa de campo, el coche, la familia con salud, ¿no? Es exitosa, pero no necesariamente satisfactoria. ¿Por qué? Porque lo han construido teniendo como prioridad el qué dirán mis amigos, por ejemplo. O lo he hecho porque eso es lo que esperaba mi familia, pero nunca hice algo que me gustara a mí y entonces no me termino de sentir satisfecho. Poco de diferencia entre éxito y satisfacción que me parece interesante también. Me pones de cierta forma, no, inquisitivo, sobre todo en qué sentido, en qué estoy haciendo de mi vida es exitoso, pero no estoy siendo satisfactorio. Y tengo muchas respuestas porque es porque he estado trabajando, ¿no? Y que es antes de ser Feel Reborn, y que bueno, yo soy parte de Feel Reborn, aunque no haya estado en la organización, pero soy parte de ustedes en ese sentido, y que me hace Y así te, sentido lo que así te estás, sentimos, así te y que sentimos, me hace querido Javier. muchísimo, gracias, me hace muchísimo sentido lo que estás diciendo. Porque no está alineada la cabeza, la razón, el corazón, el sentimiento, la emoción, el la energía no está ahí y está desenfocada. Y justamente para ir cerrando con lo que la plática que hemos hablado de confianza, es Sí. cómo alineas. Eh, o sea, creo que va a ser muy sencilla responder porque, pero no. Entonces, ¿tú
cómo respondes a estas acciones? O sea, cuando tomas una decisión, ¿lo haces en algún proceso, algún paso? O sea, ¿lo sientes y lo vibras en el corazón, lo pasas a la cabeza? O simplemente, si te haces sonreír, lo haces. ¿Cómo lo haces? Ok, te voy a responder con una frase que me resuena mucho y es también como esa como de esas otras clavecitas, ¿no? Pequeñas claves que me ayudan a entenderme mejor, que me ha ayudado también a entenderme mejor, que es, para mí, el intelecto está sobrevaluado. Esta creo que hace que nos olvidemos pues justamente de nuestra intuición y de nuestras emociones, ¿no? Y cuando yo he tratado, o sea, y no vivimos solamente en un mundo intelectual, claramente, ¿no? Pero muchas veces nuestro mundo intelectual también nos acalla nuestras emociones, ¿no? Entonces yo creo que algo que al menos a mí me ha funcionado, ¿no? Si yo tuviera que decir, oye, ¿cómo puede uno empezar a caminar eso? Bueno, no sé, para todos será distinto, pero en mi caso ha sido, yo sí me empecé a observar cómo me hablo, ¿no? O sea, ¿qué cosa me digo a mí cuando quiero hacer algo? Sobre todo para poder identificar dónde está el juicio, de ser capaz o no ser capaz, porque creo que esos juicios son totalmente inútiles. No importa tanto si tú te sientes capaz o incapaz, importa desde dónde lo estás haciendo. ¿Qué cosa sientes? Eso me parece que es mucho más importante, porque también ese sentir me va a empujar a hacer, y por otro lado, si yo me pongo muy juicioso de que cuándo voy a empezar a hacer, me puedo pasar toda la vida desde este ámbito intelectual, justificándome diciendo es que no estoy preparado. Y la verdad es que nunca vas a estar preparado para nada, porque siempre va a haber otra persona que tiene más experiencia que tú, o más conocimiento, que ya recorrió ese camino, o que lo que fuera. Entonces el momento perfecto no existe de forma intelectual, pero sí existe si te escuchas a ti dentro tuyo que te está moviendo. Entonces creo que ahí puede haber como una clavecita de las cosas que yo trato de hacer cuando voy a tomar una decisión en la que sobre todo tengo que confiar. Me encanta. Gracias, porque somos los más duros con nosotros mismos. Somos Mm, mm, pues juiciosos, o sea, nos criticamos muy fuertemente, ¿no? Y tiene que mm, ver por esta lucha que estamos teniendo por no aceptar. eh, yo creo que, fíjate que acabo de ver la película de Dune y me encantó una de las frases que mm, escribe Frank Herbert en una de las escenas, cuando le dice la vida específicamente experiencia. Y vivir la experiencia mm, es dejarte mm, llevar. Y dejarte llevar no tiene que ver con el poder mental, mm, sino con lo que está sucediendo alrededor de la existencia. Me hace mucho sentido lo que me estás diciendo y te lo agradezco de corazón. mm, no, no, a ti. Y fíjate, ¿no? Yo en un momento tuve un conflicto muy, muy, muy fuerte, ¿eh? Porque, que además se puso interesante, ¿eh? Porque yo siempre, mi vida hasta un punto en que de alguna manera fluía muy bien y pues era, si quieres, dentro de estos parámetros que acabamos de poner, muy exitoso, yo sentía un poco que la vida decidía por mí. O sea, me iba presentando posibilidades que eran muy fáciles de tomar, decisiones que eran muy fáciles más bien de tomar para aceptar esas posibilidades que se presentaban. Y en un momento me sentí, y no, o sea, esto la verdad no lo he dicho antes, pero me sentí juguete de las circunstancias, ¿no? Dije, la vida está dibujando mi camino, yo no estoy dibujando mi camino. Y en ese momento fue justo cuando tuve como todas estas
preguntas de a ver qué estoy haciendo, qué estoy construyendo, cuál es el significado que le quiero dar. Y el momento en que yo empecé a tomar las decisiones, digamos, en que yo empecé a montar el toro, la vida se puso compleja. La vida ya no empezó a fluir igual, pero empezó a fluir de una manera mucho más interesante en la que me enfrentó contra mí mismo. Y se puso más compleja, pero se puso también mucho más rica.